Bueno, ahora sí arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos. Por las dudas, les aviso por si se equivocaron de taller. Este es el que tiene que ver con factores y riesgo psicosocial. ¿Me escuchan y me ven bien? ¿Sí? Bárbaro, bien, bien. Buenos días, buenos días. Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer por el tiempo, levantarse temprano para, bueno, poder encontrarse acá conmigo. Es un placer recibirlos a todos y a todas. La idea de este taller es un poquito darles un poco de contexto. Ya todos sabemos lo que son los factores psicosociales, lo que son los riesgos, pero también hablar un poquito de cómo poder gestionarlos de manera adecuada, que para todos es distinto. Pero bueno, es un poquito salir de la teoría y hablar un poco de cómo mejorar estos aspectos que, bueno, que están presentes en todos los ámbitos. Les recuerdo el tema de la asistencia, esto lo voy a leer textual para no decir algo que no sea correcto. Em, les va a llegar un correo, pero igual la gente de formación, ahí les puso la información. Pero bueno, tienen que recordar la asistencia, registrar en la plataforma educativa y tienen un plazo de hacerlo durante el encuentro hasta 15 minutos luego de la hora de finalización. Tienen que revisar su correo porque ahí les debe haber enviado el departamento de formación el acceso al Zoom y está toda la información acerca de la plataforma y para obtener la constancia. Cualquier consulta, bueno, les escriben a ellos que son los que están más con el tema. Yo no tengo mucha idea con respecto a cómo es los temas administrativos, ¿sí? Bueno, eso por un lado, y bueno, presentarme. Mi nombre es Romina Laguna, yo soy psicóloga, psicóloga laboral, me dedico exclusivamente en temas que tienen que ver con la psicología del trabajo y las organizaciones. Me he especializado, tengo posgrado, tengo maestría, también soy ingeniera tecnóloga prevencionista, es decir, he tratado de abarcar todo lo que refiere al ámbito laboral, aspectos psicosociales y aspectos quizás más técnicos que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. Esa es un poco mi formación. Y bueno, trabajo en lo que es la división sectorial de salud, la parte de salud ocupacional. Lo deben de conocer como servicios médicos, junta médica. Bueno, ahí donde está ese edificio es donde yo me encuentro, que pertenece a Códice. Bien. Bueno, vamos a ir arrancando, vamos a hacer una pausa en el medio, porque bueno, son 2 horas, es muy intenso, la tensión baja, así que bueno, yo soy muy fan de hacer pausas y tomar, bueno, un refresh, aire, mate, moverse para que no sea tan tedioso ni tan aburrido. Bueno, según creo, se está viendo la pantalla, ¿tá? De la presentación. Ustedes no se preocupen porque el material lo van a tener, se los van a hacer llegar o lo tienen que descargar, después ahí entran en la plataforma y lo van a poder ver. Así que no se preocupen por la presentación. Para iniciar, si bien este taller se llama riesgo psicosocial, a mí me gusta hablar de los factores psicosociales. Los factores que están presentes en todas las actividades laborales, sea del rubro y la actividad que sea, están presentes. Y no necesariamente son malos o negativos. ¿Ah? Yo siempre parto de eso porque hay todo un mito de los riesgos psicosociales, pero hay un paso antes para que se conviertan en riesgo y es, bueno, identificar los factores que son promotores de salud. Pero ahora lo vamos a ver bien. Bueno, un poquito de definición, pero muy para arriba para no aburrirlos. Ya todos sabemos lo que son los factores psicosociales. Esto ya se viene desde 1984 y hasta el día de la fecha se sigue puliendo el concepto, pero bueno, los factores son aquellas condiciones que están presentes en nuestro lugar de trabajo, relacionadas ya sea con la organización, con la tarea, con el contenido, pero todas estas definiciones, si después las ven en detenimiento, tienen algo en común. Los factores psicosociales tienen el poder tanto de generar bienestar, de generar compromiso, de generar orgullo, de generar pertenencia, como también
ser, bueno, sí, generadores de malestar, ya sea la salud del trabajador en todas sus esferas, física, mental, emocional, social, como también lo que refiere al rendimiento y el desarrollo de la persona en el ámbito laboral. ¿Ah? Básicamente, o sea, todas las actividades laborales que nosotros hacemos están presentes estos factores. ¿Ah? Y no necesariamente, esto es muy importante y lo voy a remarcar en todo el taller, no son necesariamente negativos, ¿tá? Pueden ser protectores, pueden ser generadores de bienestar, pero todo va a depender de su gestión. Ahí está el tema, ¿no? Si nosotros sabemos gestionarlo bien, bueno, van a ser protectores o factores saludables. De lo contrario, sí van a generar algún tipo de malestar. La característica, bueno, es que se relaciona con todos los elementos del trabajo. ¿Ah? Yo les hablé de la organización, de las tareas, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con las relaciones sociales que se den dentro del ámbito y también todo lo que son las oportunidades de crecimiento, las recompensas, las comunicaciones y todos los elementos que hacen al mundo del trabajo. Hay distintas definiciones, quizás hay una que ustedes no conozcan mucho, que es la ISO 45003. Esto acá en Uruguay no se conoce. Acá en Uruguay lo que sí está homologado por normas UNIT es la norma 45001, que habla de la gestión, a las directrices de gestión de salud y seguridad en el trabajo. La ISO 45003 habla de riesgos psicosociales, la gestión de riesgos psicosociales, pero esto no se aplica acá en Uruguay porque no está homologada por normas UNIT, sí se aplica en el marco más europeo. Y el INSHT es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, también es europeo. Disculpen las referencias internacionales, pero bueno, acá en Uruguay después lo vamos a ver, pero bueno, no hay nada de esto. Sí se está comenzando a hablar y está buenísimo que se comience a, mm, bueno, a notar la importancia de trabajar en los factores psicosociales, pero a nivel normativo o a nivel de guías técnicas no hay nada. Para que quede como un resumen de definiciones, bueno, los factores psicosociales son aquellos que están presentes, son parte de las condiciones de trabajo, están presentes en nuestro ámbito laboral, en el día a día, trabajamos con ellos, somos parte de ello, y bueno, y tienen ese poder de influir en la salud, en el bienestar y en el desempeño de nosotros. ¿Ah? Bien. Seguimos. ¿Cuáles son los elementos que lo componen? Bueno, lo que refiere a la tarea, tanto lo que yo tengo que hacer como el rol, la carga mental y emocional, la capacidad de independencia, de autonomía y de participación, las relaciones interpersonales que se den dentro del trabajo, el estilo de liderazgo, las políticas organizacionales que tienen que ver con los valores, con la manera en que las organizaciones gestionan todo lo que tiene que ver con los valores. Y después, bueno, la estabilidad laboral, entendida en términos de seguridad, y conciliación, vida personal, vida familiar, vida laboral. Estos son los elementos a grandes rasgos que ahora los vamos a ver un poquito más en detenimiento. A ver, son elementos que no están separados, sino que obviamente están unidos, uno lleva al otro, ¿tá? Si yo tengo claro cuál es mi tarea, se supone que lo voy a tener bien distribuido y no voy a tener tanta carga. eh, Voy a tener posibilidades de proponer, de participar, sé cuál es mi equipo de trabajo, me voy a poder relacionar con él, es decir, está todo vinculado, no son elementos que están aislados, sino que todos están relacionados unos con los otros. Si yo me siento contenta con la tarea, esto no me va a sobrecargar porque, bueno, yo me siento recompensada internamente porque estoy motivada, pero también si mis jefes me motivan, bueno, yo también voy a estar en condiciones de comprometerme más y de sentirme parte o voy a afianzar mi sentido de pertenencia. También voy a comentarles que, a ver, estos factores nunca van a ser perfectos, no van a estar todos presentes. Eso es algo muy idealista, pero hay que bajar un poco a tierra de que no van a estar presentes todos y van a ser todos perfectos. Muchos van a depender de la organización y nosotros no vamos a poder incidir en ellos, pero hay otros que, bueno, que quizás depende un poquito más de nosotros y de cambiar la percepción.
Y hay casos en los que, bueno, no podemos modificar la organización del trabajo, lo que ya está determinado, pero sí podemos modificar nuestra actitud hacia esos factores para que no nos afecte, ¿tá? Pero bueno, esto obviamente uno desea que en el trabajo estos elementos sean lo más ideal posible o que se desarrollen perfectamente, pero bueno, también hay que ser realista que esto no va a suceder con todos los factores, ¿tá? A ver, el ejemplo típico, hay trabajos en donde se gana bien económicamente, pero el clima laboral es malísimo. O puede ser que yo esté copadísima con mi tarea, me encante, pero esté full y no tenga tiempo ni de ir al gimnasio, ni de reunirme con amigos. Es decir, a veces hay que encontrar el equilibrio, pero no todos son perfectos. Hay que, en la medida que sea posible, ajustarlos y encontrar el equilibrio interno nosotros mismos. Bueno, ya sacando todo este prólogo, arrancamos con cada uno. Bueno, el primero, lo que tiene que ver con las tareas, ¿tá? El contenido y las características de la tarea tienen que ver con la naturaleza de lo que nosotros hacemos, ¿tá? Es cuando nosotros nos hemos postulado a algún llamado, vendrían a ser las bases o la descripción del cargo, la descripción del puesto de trabajo, en donde enuncia todas las tareas que nosotros vamos a tener a nuestro cargo, cuál es el objetivo de mi rol, qué es lo que se espera con mi presencia, además de los resultados, lo que tiene que ver con el lugar en el organigrama, en qué lugar estoy, con qué equipos me voy a relacionar, con qué áreas voy a trabajar. Y bueno, y tiene que ver con aspectos como, por ejemplo, voy a hacer siempre lo mismo, ese es un trabajo rutinario, monótono, o voy a tener que atender a distintas variables al mismo tiempo, es decir, distintas tareas al mismo tiempo. ¿Es complejo? ¿No es complejo? En el sentido de que me lleva demasiada atención, demasiada sobrecarga cognitiva, o son tareas que son simples. Si tengo claro los objetivos, qué es lo que se espera de mí, qué significado uno le da a las tareas, si es útil, si tiene un propósito, si yo lo hago por inercia, porque no me queda otra y no tiene mucho sentido, si es repetitivo. Y bueno, y si están realmente definidas las tareas. Esto es muy importante porque es el inicio de todo. A ver, si yo tengo claro cuál es mi rol, si tengo claro, o sea, desde que uno hace la selección, que la debería hacer bien, y tengo claro estos elementos, esto es el inicio para poder arrancar bien en una organización, en una empresa, ¿no? Conocer cuál es mi tarea, qué es lo que se espera de mí, mis objetivos y cuál es mi rol. Esto después surge de, bueno, que se pueden agregar, se pueden modificar tareas a medida de que uno va creciendo o va avanzando en una organización, pero son los elementos claves en lo que tiene que ver con la tarea, ¿tá? También muchos me van a decir, bueno, repetitivo, rutinario, quizás eso es negativo, bueno, pero todos somos diferentes y quizás hay personas que les estructura que el trabajo sea el mismo de siempre, que sepan cuáles son los procesos, que eso no está ahí, pero también los procesos de las tareas es fundamental conocerlos, es decir, cómo se inicia, cómo sigue, después uno lo modifica, le da su impronta, pero también conocerlo. Eh, a veces, bueno, eso, ¿no? El trabajo, a veces necesitamos que sea estructurado, saber cómo hay que hacerlo y hacerlo de la misma manera. Como hay gente que también le resulta desafiante ir cambiándolo o que sea distinto o llegar y no saber con qué se va a encontrar. Eso siempre va a depender de la personalidad de cada uno y sus características. No es malo que sea rutinario, no es malo que sea repetitivo y tampoco que sea variado. Todo va a depender de mis capacidades para afrontar eso. Si yo, por ejemplo, me encanta hacer todos los días algo distinto y me ponen un trabajo que es rutinario, bueno, me voy a desmotivar enseguida y viceversa. Bien, con la tarea, estos son los elementos más importantes, son los principales. Después nos vamos con la carga y el ritmo de trabajo, ¿tá? La carga, bueno, lo que yo tengo que hacer es, si estas tareas que recién mencionamos, bueno, bajo qué características, ¿tá? ¿Qué cantidad tengo? ¿Tengo muchísima o tengo poca carga? ¿Tá? Porque eso también, cuando estoy sobrecargado, me genera malestar, pero cuando estoy, no sé, 8 horas, 6 horas sin hacer nada, también influye. El ritmo y la presión. Tengo fechas, plazos para entregas, trabajo al límite, tengo que trabajar rápido, me interrumpen seguido y eso me cuesta
poder mantener mi ritmo de trabajo. Es muy intenso, tengo que trabajar muchas horas, no sé, tanto dentro de la oficina como fuera. A los docentes, bueno, es algo de que le pasa muy seguido, ¿no? Que sí, está en sus horas de aula o en lo que tiene que ver con la gestión, pero después en sus casas tienen que seguir con alguna planificación, con alguna organización. Entonces, como que también el trabajo continúa en casa, ¿no? Y a veces es muy difícil poner el límite y saber cortar. Y bueno, ¿con qué presión o qué tensión tengo para trabajar, ¿no? Es decir, si mi tarea es bastante compleja, si se presentan dificultades y necesito ayuda, ¿la tengo o no la tengo? ¿Ah? Pero con respecto a la carga es eso, ¿qué tan rápido tengo que trabajar? ¿Con qué ritmo? Y si estoy siempre corriendo para poder entregar en fecha todo lo que me solicita. También dentro de las cargas está lo que refiere a las demandas psicoemocionales, que esto es muy importante y se dan muchos trabajos, que son las demandas que a nivel emocional me exige un trabajo, ¿tá? Bueno, puede llevar a sobrecargas emocionales, ¿tá? Y acá hay dos grandes ítems. Lo que tiene que ver con lo cognitivo, es decir, las tareas me demanda mucha atención, mucha concentración, estar en alerta permanentemente, tengo que estar informado, tengo que memorizar, tengo que razonar, tengo que atender a distintas variables al mismo tiempo, tengo que tomar decisiones rápidas, es decir, esto me demanda cognitivamente, es decir, tiene mucho esfuerzo mental. ¿Tá? Proceso información rápido, tengo que aprender, tengo que dar respuestas al instante. Bueno, esas son las exigencias cognitivas, pero también las emocionales. El trabajo docente es uno de los que más demanda emocional exige, porque bueno, uno está en interacción con un sistema muy grande, alumnos, compañeros, padres, comunidad. Y bueno, que cada uno tiene a veces su problemática, bueno, su situación particular y específica, y eso muchas veces nos demanda muchas emociones en el que ahí entra el problema de, bueno, de que no nos afecte, que eso, a ver, es inevitable, ¿no? Porque entra en juego la inteligencia emocional, la escucha activa, la empatía, que bueno, que hacen que nos terminemos involucrando en muchas dinámicas, pero bueno, también ahí está el trabajo de poner límites y hasta dónde podemos contribuir, podemos ayudar, podemos aportar y cuando ya deja de ser sano para nosotros. Pero también dentro de la carga emocional no quería dejar de mencionarles las exigencias emocionales, ¿está? Que justamente exige esto, una correcta gestión de las emociones y una transferencia de los sentimientos. Y no se trata de ocultarlos ni de ser una piedra, sino es saber gestionar. Digo, bueno, a ver, hay situaciones que a todos nos pasa, que nos va a dar pena, nos va a dar tristeza, como también alegría, felicidad, pero bueno, tenemos que saber qué hacer con esas emociones y bueno, y las situaciones también que nos despiertan esos sentimientos, como saber gestionarlos. Bien, seguimos. Autonomía. Esto es un aspecto súper importante porque está relacionado con la motivación, ¿no? Es la libertad de cómo yo decido trabajar, es decir, qué metodología, qué procesos, en qué momento. Tengo esa posibilidad de decir, bueno, arranco por prioridades, tengo entregas, sigo por lo siguiente, me tengo un momento para tomarme un café, un mate, hacer una pausa activa. Es decir, tener esa capacidad de contar con el apoyo organizacional, de decir, bueno, yo tengo esa libertad de decidir cómo hacer el trabajo. ¿Ah? Participar en las decisiones que se tomen, tener también la habilidad de decir, bueno, tengo tal propuesta, tengo tal idea, quiero compartirla. ¿Tá? Poder influir en el ritmo, la distribución de la carga de trabajo. Por ejemplo, quizás en la semana hay días, que nos pasa a todos, que hay días particulares en los que estamos sobrecargados porque sabemos que son esos días que están full trabajo y bueno, de tener esa capacidad de decir, bueno, esos días que tengo mucha carga de trabajo, muchas tareas, tratar de distribuirlas en la mayor parte en los días que estoy como más tranquilo, que tengo más tiempo. Tiene que ver con eso, ¿no? Con la independencia, de justamente de poder organizarme, de poder planificarme, cumpliendo obviamente con la tarea, con los objetivos, pero poder organizarlo un poco más a mi ritmo, ¿no? Tener como esa independencia
para proponer cambios y bueno, y que la organización de mi tarea sea más efectiva. Autonomía y participación podrían ir de la mano también. Bueno, este es el tema más polémico, que son las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales en el mundo del trabajo, que bueno, que tiene que ver con esos vínculos, con esos lazos que nosotros entablamos en nuestro lugar de trabajo, sea con compañeros, sea con jefes, con líderes, o bueno, también con otros actores eh, relacionados con la comunidad, ¿no? Pero bueno, específicamente nos vamos a acotar con lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, de compañeros, jefatura. Las relaciones sociales como factores psicosociales son súper importantes. Varios estudios, no es algo que lo diga yo, pero también lo he podido comprobar en algunas investigaciones que me tocaron hacer, es uno de los pilares fundamentales por los cuales la persona determina su permanencia en una organización. ¿Ah? Es verdad que todos queremos ganar un buen sueldo, tener condiciones de trabajo seguras, saludables, pero el clima laboral es determinante. Muchas veces uno puede ganar un muy buen sueldo, tener una oficina con una infraestructura, no sé, con lo último de la innovación, pero si no tiene un buen clima laboral, eso determina absolutamente la motivación, las ganas de venir, las ganas de trabajar, encontrarle sentido, sentirse parte del equipo de trabajo. Es fundamental. Yo siempre, en las personas que veo acá, cuando veo que vienen a la oficina, siempre es una de las cosas que le pregunto, porque eso, a ver, es de los pilares más importantes, porque si no después eso genera aislamiento social, puede generar, bueno, obviamente la rotación, no querer ir, pero bueno, en tener una red de apoyo en el lugar de trabajo es fundamental. Red de apoyo entendida como compañeros que colaboran en un marco de respeto, un trato igualitario, en donde hay, bueno, eso, confianza, colaboración, respeto. Y bueno, y la capacidad de sentir que uno se siente apoyado y sostenido. ¿Tá? Si uno puede cosechar relaciones que perduran y se mantienen fuera del lugar de trabajo, buenísimo. No necesariamente se tiene que dar, porque eso también siempre es un mito que uno en el trabajo tiene que tener amigos. Si uno lo logra tener, es genial y lo felicito, pero no siempre los ambientes de trabajo se prestan para eso. Pero con que tengamos relaciones basadas en el respeto, la colaboración y la cooperación mutua, bueno, eso ya es un golazo en términos futbolísticos. Bueno, entonces, con respecto al apoyo de compañeros, eso, lo importante de compartir espacios, como les decía, de colaboración, de cooperación, de respeto, de confianza, pero también esto, ¿no? Que haya sinergia, de llevarse bien. Si se presta para un chiste, si se presta para una broma, de preguntarles cómo estuvo el fin de semana, de cómo está la familia, ¿no? Ese tipo de cosas. Si alguien está, de repente lo vemos que bueno, que está pasando por alguna situación, bueno, es ser una persona que brinda escucha activa, una palabra, o a veces simplemente la presencia es suficiente para sentirse acompañado. Con respecto al apoyo, en cuanto a las figuras de liderazgo, bueno, esto de estar presente, ¿no? De primero ser una figura que estimule, que motive, que sepa dirigir hacia los objetivos, porque no es trabajar porque sí, sino, bueno, es siguiendo la línea de una planificación estratégica, de una visión a futuro. Ser una persona que esté presente para una escucha, para una contención emocional, para dar una ayuda, ya sea técnica o a veces en momentos de dificultad laboral, bueno, poder reorganizar el trabajo para que salga, ser claro con los roles, con los objetivos, es decir, que no un día te pide una tarea y después la cambie absolutamente, y que sepa gestionar, que esto es fundamental, los conflictos de una manera justa y equitativa. Es re difícil. Esto es, creo que, de los elementos más difíciles que les estoy comentando. Pero bueno, conflictos siempre van a haber en el mundo del trabajo. Lo importante es saber cómo gestionarlo para que el clima laboral no se vea fragmentado. Entonces, bueno, el mundo de las relaciones es súper importante en los factores psicosociales. Seguimos. Esto determina el clima laboral, ¿tá? Si yo trabajo en un clima basado en el respeto, en el trato, en la ausencia de hostigamiento, de violencia, de discriminación, bueno, va a ser un clima laboral positivo, ¿tá? En el que yo voy a sentir la confianza de cuando haya
algún criterio que yo no comparta con alguien, me voy a sentir con la confianza de ir y planteárselo siempre en el término y en el marco de respeto. La colaboración y el trabajo en equipo. Muchos trabajos quizás uno tenga que tareas individuales, pero en el macro siempre vamos a tener que estar vinculados con los demás y es importante eso, ¿no? Contar con una ayuda y una colaboración que sea mutua. Y conocer obviamente los roles de los demás, no estar pasando por arriba o querer hacer tareas que no nos corresponden, ¿no? Sentirse integrado, esto es fundamental. Sentirse parte de un equipo de trabajo, el sentido de pertenencia, de cohesión, ¿tá? A ver, siempre van a haber, en un grupo grande pueden existir subgrupos, es normal porque uno comparte de repente con grupos más acotados, comparte más el día a día, pero que eso no sea un elemento de exclusión y que cuando se generen reuniones como más grandes o más grupales, se dé justamente la apertura a recibir a todos y que se genere un espacio justamente para eso, para la pertenencia y para socializar. Y acá les voy a hablar de la comunicación dentro de este ítem de relaciones sociales y después lo vamos a retomar en políticas organizacionales, porque la comunicación es una base acá, o sea, a ver, no hablamos, la manera que tenemos que interactuar es a través de la comunicación y a nivel de las relaciones tiene que ser abierta, tiene que ser clara, respetuosa y frecuente. ¿Ah? Em, Evitar rumores, difusión de información que sea errónea. ¿Tá? Ustedes saben que no hay nada peor que la información de pasillo, porque no llega ni la mitad, no llega bien, uno le va cambiando la interpretación. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que cuando yo voy a comunicar con el otro, sea algo que yo estoy seguro, siempre sea en el marco de esto que yo les doy de respeto, que sea una comunicación frecuente. A ver, no tener una comunicación una vez al año, sino que podamos tener, por ejemplo, nuestras reuniones de equipo para alinearnos, para conocernos, para ver cómo están con los objetivos, con las tareas. ¿Tá? Entonces, es muy importante contar con una buena comunicación en cuanto a las relaciones sociales. ¿Ah? Ya lo vamos a retomar en políticas organizacionales. Bien, ¿qué viene ahora a continuación? ¿Qué tiene que ver esto, las políticas organizacionales? Bueno, tiene que ver con la estructura de una organización, de una empresa, valores, misión, normativa, aspectos culturales, todo lo que una organización decide. ¿Tá? Decide cómo quiere conformar, cómo quiere estar, cuáles son sus pilares, y que lo va a distinguir de otra organización o de otra empresa. ¿Tá? La cultura es particular de cada una, de cada organización, y bueno, y cada una fija los valores por los cuales se va a regir. Las políticas organizacionales, bueno, tiene que ver con las recompensas, y acá siempre hablamos de recompensas que pueden ser económicas, pero también, o sea, acordes al esfuerzo y a las responsabilidades, bonos, ¿tá? Incentivos, premios, lo que sea, pero algo muy importante son las recompensas simbólicas, es decir, festejar, elogiar el buen desempeño individual, grupal, pero tener esa posibilidad de valorar el esfuerzo del otro, de la iniciativa, la proactividad, pero tener esas palabras que son, o sea, es un mimo al alma de cuando uno hace bien el trabajo, o por lo menos tiene intenciones de, o tiene alguna idea, por más que después no la lleve adelante, pero bueno, valorar esos gestos, ¿no? Eso es muy importante. Reconocer, validar el esfuerzo individual y grupal. Dar visibilidad al trabajo que uno hace es súper importante. Es decir, bueno, destacar y bueno, y celebrar esos logros y contribuciones, ¿no? Que no tiene que ser una fiesta por lo alto, sino, bueno, a ver, se cumplió una meta, se llegó al objetivo, el equipo está funcionando bien, bueno, merienda compartida, un almuerzo, lo que sea, ¿no? Pero tener esos espacios también para la celebración, siempre y cuando, bueno, el equipo reúna como las características para que se dé esto. La participación, que ya lo hablamos en la autonomía, pero lo volvemos a retomar porque es importante, tener la percepción de que uno puede dar su opinión, ¿tá? De que puede incidir en las decisiones que afectan en la tarea de uno y en el equipo. Sentirse incluido, ya sea en la toma de decisiones, en la planificación o en la mejora continua. ¿Ah? Y este sentimiento de que, bueno, que hay un ambiente democrático, y que yo puedo opinar o puedo proponer o puedo pensar en ideas o propuestas creativas para mejorar el trabajo.
A ver, muchas veces sucede que nosotros se nos ocurre una idea, podemos mejorar procesos, un montón de cosas, la planteamos y a veces queda en la nada. Bueno, sí, eso pasa, pero bueno, también a veces en los tiempos organizacionales, y más en esta organización en la que nosotros estamos, no son los mismos que nuestros tiempos y todo a veces se demora un poquito más. Pero bueno, no tenemos que caer en esa desmotivación porque es parte de nosotros, tener esa capacidad de proponer. O sea, a mí hoy en día en mi trabajo me ha pasado muchísimo de que yo entré no sé, veía cosas para hacer y allá hacía y proponía, hacía un protocolo, hacía una guía y me decían que no, me decían que no y bueno, está. Hasta que por allá alguien me escuchaba y me decía que sí, y bueno, y por allá tantos no se transformaron en un sí, ¿no? Entonces, de no desmotivarse, que a veces, bueno, las cosas pueden demorar, a veces no es el momento o no es el tiempo, pero que eso no paque nuestra capacidad o nuestras ganas de poder hacer y de proponer. Bueno, y dentro de las políticas organizacionales, otro elemento son la cultura y los valores, ¿tá? Los valores que sean compartidos, de equidad, de respeto, inclusión, diversidad. ¿Ah? Esto me van a preguntar por qué podría ser relevante. Bueno, porque a veces nosotros podemos entrar a trabajar en un lugar en donde nos gusta la tarea, pero no compartimos la cultura organizacional. Por ejemplo, empresas donde, no sé, la cultura sea del individualismo, el no trabajo en equipo, la competencia excesiva. Y bueno, y el trabajo a mí me encanta, pero yo no, es como que no soy afín a ese tipo de modalidad de trabajo, donde yo tenga que estar trabajando solo, donde no hayan interacciones, donde sea una competencia permanente. Quizás yo no soy afín a esa cultura, a esos principios organizacionales, por más que me guste la tarea, me guste el salario y otras cosas. ¿Ah? Por eso es importante los valores organizacionales, que bueno, que nosotros podamos ser afines a los mismos, ¿no? En algo de las recompensas y el reconocimiento que quería, no quería dejar pasar, es esto de destacar las fortalezas, ¿no? Que ahora creo que viene el feedback. Ahí está, bien. Es muy importante cuando nosotros tenemos nuestras reuniones, nuestras instancias de comunicación, de apertura. Yo siempre hago mucho énfasis en las reuniones de equipo, pero reuniones efectivas. Media hora más tardar, pero que se toquen todos los temas y que no sea una reunión de 2 horas y no sirve para nada y se pierde el objetivo, ¿no? La retroalimentación y el feedback es muy importante. Todos nosotros como funcionarios, como trabajadores, trabajadoras, necesitamos saber cómo venimos en nuestro trabajo. Y no es la evaluación de desempeño esa que nos puede llegar, que ni siquiera tenemos esa posibilidad de tener no sé, una devolución cara a cara. Es ese feedback, esa retroalimentación de decir, bueno, cómo viene el trabajo, una información clara y constructiva, destacar justamente lo bueno que uno ha hecho o ha cosechado o cómo es como persona, pero también apreciar el trabajo en términos de cómo alinearlo más a la estrategia organizacional o a los objetivos que se están planteando, ¿no? A ver, no somos perfectos, tampoco, a ver, podemos hacer el trabajo lo mejor posible, pero quizás no visualizamos que tenemos que mejorar algunas cosas o que tenemos que darle otra mirada al trabajo que quizás no le estábamos dando. Entonces, el tema de destacar las fortalezas, trabajar los puntos de mejora, siempre de una manera constructiva y desde un punto de vista de mejoras y de efectividad, es muy importante. La seguridad y la estabilidad, bueno, estos, a ver, quizás a nosotros como funcionarios del Estado no lo visualizamos tanto, pero si los que estamos en el sector privado sí lo podemos ver más, es el tema de, bueno, de saber que tenemos un trabajo y que es por tiempo indefinido, ¿no? Tener claro nuestra modalidad de contrato, qué es lo que se espera de nosotros, cuáles son los criterios de la continuidad, si hay una comunicación transparente ante reestructuras o cambios, pero no estar continuamente en esta incertidumbre, hoy tengo trabajo, mañana no, ¿no? Eso aspectos de seguridad y estabilidad laboral son muy importantes porque, bueno, obviamente si yo todos los días estoy pensando, hoy tengo trabajo, mañana no, hoy sí, hoy mañana no, bueno, me voy a enfermar, me voy a preocupar, no son las condiciones ideales. En cuanto a las oportunidades de desarrollo y ascenso, bueno, esto es bastante polémico porque sabemos que hay muchos lugares en donde quizás ya llegamos al techo y no vamos a tener muchas posibilidades de seguir creciendo, desarrollándonos, pero bueno, siempre se puede hacer más en el sentido bueno, quizás no es el título formal, pero podemos plantear cambios de tarea o incursionar en otro tipo de actividad, poder
plantearnos nosotros, bueno, otros objetivos personales, ¿ah? Para poder seguir creciendo de manera personal, de adquirir otro tipo de conocimiento o estar en otro tipo de rol que sea desafiante. Pero bueno, si tenemos esa posibilidad de seguir creciendo y desarrollándonos, bueno, conocer cuál podría ser mi trayectoria laboral. Bueno, a ver, tengo escalafones, tengo esto, tengo aquello, pero ¿cuáles son los pasos para poder seguir creciendo y moviéndome dentro de una empresa o de una organización? Y la percepción de justicia, es decir, bueno, que sea algo equitativo y posible para todos por igual. Otro elemento que quiero destacar es la conciliación vida personal y vida laboral, ¿no? Tener claro, bueno, todos tenemos un horario, está clarísimo, y lo importante es, bueno, respetar ese horario, ¿no? De que, bueno, si se llega a generar una comunicación fuera del horario laboral, porque sea una urgencia o algo, bueno, extremadamente importante, y establecerlo, ¿no? Dejarlo claro, pero respetar el tiempo fuera de trabajo, porque todos necesitamos nuestro tiempo de, a ver, fuera de laburo, ¿no? Tareas familiares, ya sea seguir estudiando, hacer deporte, encontrarse con amigos, hacer artesanía, salir a caminar, contacto con la naturaleza, salir a tomar un café, lo que sea, o estar solo en la casa en silencio absoluto con los animales. Pero necesitamos ese, vamos a decir, detox de laburo porque es sano y uno tiene que cortar con, hay un tiempo para el trabajo y hay otro tiempo para dedicarnos a nosotros. Conocer nuestro horario de trabajo, pero también tener flexibilidad en el sentido de, bueno, a ver, tengo que ir al médico, bueno, pero saber que no va a pasar nada porque arreglo el horario y bueno, y no voy a tener ninguna consecuencia, es decir, que van a tener en consideración nuestras necesidades personales y familiares. Y acá vuelvo a tomar el tema de la comunicación, que se acuerdan que les había mencionado al inicio, en relaciones sociales, que lo veíamos a la comunicación ahí, pero también acá, los canales de comunicación que se promueven dentro de una organización, desde circulares, reuniones presenciales, comunicados, cómo se gestionan los cambios, situaciones de crisis. Es muy importante. Contar con canales claros de comunicación. ¿Tá? ¿Qué tipo de comunicación promueve la organización? A veces pasa, y a mí, por ejemplo, me ha pasado muchísimo de enterarme, eh, no sé, me pongo un ejemplo, no va a haber agua y nosotros llegamos a trabajar y todo el mundo sabía, menos determinada gente que no estaba incluida en grupos de WhatsApp, o no sé qué, y no nos enterábamos de nada. O sea, pasaba tal cosa y nos enterábamos porque llegábamos acá. Y eso no puede suceder. ¿Ah? Todos tenemos que compartir la información, porque es así como se generan los rumores, como se generan los chismes y altera el clima laboral. Entonces, desde una organización sana promueve canales de comunicación claros, desde por mail, no sé, ya sea un grupo de WhatsApp, que es un poco más informal, pero bueno, es un medio de comunicación hoy en día utilizado, puede ser un intranet, puede ser Slack, bueno, acá no se usa, pero otros canales de comunicación formales. ¿Ah? Que eso es dentro de la organización es lo formal. Quizás en las relaciones sociales una diferencia de la comunicación es que se daba más en un tono informal, a pesar de que puede ser jefatura hacia un funcionario, pero esto es lo que la organización promueve como canales formales de comunicación y es súper importante tenerlos presentes y que la información circule por ahí. Esa es otra de las cosas que he venido luchando acá desde que entré. Por eso lo siento muy de cerca. Bien. Siguiendo con el tema de la comunicación, acceso a información relevante. Ya lo habíamos mencionado, pero bueno, tanto lo que yo necesito para mi día a día, para hacer mi trabajo, no sé, si mañana tengo una reunión, yo no me puedo enterar el día que llegué, no, me lo tienen que avisar con tiempo, tengo que preparar, tengo que poder prever esa reunión, cómo la voy a abordar, qué temas se van a desarrollar como información de, bueno, lo que tiene que ver con lo que yo les decía, los temas más organizacionales, cambios, yo qué sé, quién va a ser mi jefe, todas las decisiones que de repente, no sé, si hay un cambio de denominación de la dirección, si vienen personas nuevas a trabajar, si hay un cambio a nivel edilicio, todo. En comunicación en términos de participación en toma de decisiones también, los canales que ya les decía, canales formales y funcionales, que es lo que tiene que estar presente, y una calidad de diálogo buena, ¿no? O sea, cuando yo voy a comunicar, si es presencial, bueno, se tiene que dar en
ambiente sin interrupciones, que bueno, estén presentes todas las personas. Si hay alguien que no está, bueno, obviamente hacerle llegar esa información o ese comunicado, siempre dejarlo por escrito porque eso está bueno. ¿Tá? Y que haya un ida y vuelta, ¿no? Que no es solo la información que me llega a mí, sino que yo también tenga esa posibilidad de, bueno, a ver, de debatirla o de proponer alguna mejora. Y fundamental que la comunicación no se dé cuando hayan conflictos, sino que sea una práctica establecida, una práctica constante que sea proactiva. ¿Tá? Que se promueva justamente esto, el intercambio de ideas, de necesidades, de propuestas y no que bueno, que cuando pase algo es ahí cuando se comienzan a realizarse las intervenciones, que es muchas veces lo que sucede, que ante un conflicto todos nos movilizamos y hacemos intervenciones y instancias en equipo, en grupo, pero bueno, la idea es que sea una práctica permanente. Bueno, estos son los elementos de los factores psicosociales que, bien entendidos, bueno, generan bienestar, son saludables, son factores protectores. ¿Y cómo estamos de hora? 9:40. Bueno, ¿les parece si, a ver, vamos, quizás hacemos, redondeamos esa parte de los factores entendidos como protectores, hacemos una pausa y después, bueno, nos ponemos un poco más serios y hablamos de los factores de riesgo psicosocial? Como yo les decía, los factores psicosociales no son negativos, ¿tá? Son condiciones intrínsecas, están presentes en nuestro trabajo, son condiciones neutras, ¿tá? Y pueden actuar como protectores, o amortiguadores, ¿tá? Em, en condiciones saludables, como dice ahí, funcionan como amortiguadores del estrés, son promotores de bienestar y son claves justamente para que yo me sienta cómoda, me sienta que bueno, que puedo trabajar en condiciones ideales, y bueno, y son factores de apoyo. Pero, por ejemplo, ahí yo les menciono, la carga de trabajo en sí no es un riesgo, ¿tá? Una carga excesiva sostenida en el tiempo, obviamente me va a gestionar estrés. Pero si yo tengo una carga de trabajo que me es desafiante, que está bien distribuida, me va a ser motivador. Porque yo sé que tengo esa tarea, que me gusta, que me copa, que tengo, ya sé los plazos, que tengo mucho tiempo para poder llevarlo adelante, entonces lo veo como un desafío y no como una carga en sí misma. Entonces, bueno, los riesgos y los factores psicosociales se convierten en riesgos cuando están mal gestionados, son excesivos o están ausentes, ¿está? Pero esto es fundamental y sé que me pongo un poco intensa con este elemento, pero para mí es muy importante quitarle esa connotación de negatividad porque lo veo a diario en otros talleres o en otras instancias de capacitación que siempre se habla de riesgo, pero es fundamental ir un paso atrás y hablar de los factores y de ver cómo podemos potenciarlos para que sean protectores y saludables. Y ahí les pongo ejemplos de todos estos factores que estuvimos hablando, a modo de resumen, bueno, de cómo a nosotros nos puede generar bienestar. Que bueno, estos factores generan satisfacción, felicidad y compromiso. ¿Tá? Un buen liderazgo va a generar menor estrés, mayor cohesión grupal, bueno, ganas de trabajar, ganas de pertenecer a un equipo, tener apoyo social, eso reduce la ansiedad, hay una contención emocional, yo me siento parte de este equipo. Cuando hay reconocimiento hay mayor autoestima y motivación. Cuando yo tengo claro cuál es mi rol y mi tarea, disminuye la ambigüedad y la tensión de esto de no saber qué es lo que tengo que hacer o con lo que me voy a encontrar. Cuando tengo niveles de autonomía altos, se promueve el control, o sea, yo tengo el control de la tarea y por lo tanto decido cómo llevarla adelante. Y si hay posibilidades de desarrollo, de crecimiento, oportunidades de capacitación y de seguir aprendiendo, esto genera sentido de pertenencia y satisfacción laboral. Esto como a modo de resumen, para que les quede, y no, si quieren no leer todo lo anterior, ahí tienen un resumen de los factores protectores, entendidos como los factores psicosociales. Y bueno, y ahí hacemos esta diapo y les dejo unos minutitos para que, bueno, que cambien un poco de aire, que hay diferencias entre los factores psicosociales y los factores de riesgo psicosocial. Como decíamos, los factores psicosociales son neutros, son características, están presentes en todos los lugares de trabajo. Ahora, ¿el riesgo cuándo viene? Bueno, cuando estos factores están mal gestionados, son negativos y se persisten en el tiempo. Y se habla de que tiene que generarse una exposición a este factor negativo por un periodo de 6 meses de manera continua. ¿Tá? Esto es el criterio que se maneja a nivel europeo, porque insisto, acá en Uruguay no hay nada a nivel normativo, pero esto es lo que se maneja. Pero obviamente que si una persona está expuesta, no sé, 4 meses, se siente mal, está ansiosa, está estresada, bueno, la intervención se tiene que dar antes.
Bien. Y este también quedó todo tachado, qué horror. Bueno, entonces los pasos son estos. Yo tengo factores psicosociales que son condiciones de trabajo y las características del trabajo. ¿Ah? Tengo factores de riesgo, es decir, estos factores psicosociales que no fueron gestionados, ¿ah? Que tienen un diseño deficiente o inadecuado y que, bueno, podrían afectar la salud y el bienestar de los trabajadores y el desarrollo a nivel organizacional. Y después nos vamos a los riesgos, que vendrían a ser las consecuencias de estos factores de riesgo psicosocial, que es el estrés laboral, el burnout, la violencia, el acoso. Y después vienen los daños, es decir, a nuestra salud a nivel físico, emocional, psicológico, social, conductual. Esto sería como el resumen de cómo se desarrolla o cómo es el proceso para que un factor termine convirtiéndose en un generador de malestar a nivel de salud y en términos organizacionales. Bien. Bueno, ¿les parece si hacemos una pausa? Esto es un poquito lo que yo les comentaba, que bueno, un factor psicosocial se convierte en un riesgo en la medida de que aumenta la probabilidad de que se genere un daño a la seguridad y a la salud de los trabajadores, que puede afectar negativamente y gravemente lo que tiene que ver con la integralidad de todas las personas que integran la organización. ¿Ah? Son factores que se tornan disfuncionales, aumenta o tiene ese potencial de generar algún malestar o algún o consecuencias negativas para la salud y lo que es el desarrollo de la persona dentro de su lugar de trabajo. Y ahí, bueno, yo les pongo ejemplos que no los vamos a ver a todos, pero eso también para que les quede a ustedes de ejemplos de factores psicosociales mal gestionados. Con respecto a la carga de trabajo, el riesgo sería la sobrecarga, ya sea mental o física, trabajar de manera acelerada y presión permanente y constante. Con respecto a relaciones sociales en el entorno, bueno, conflictos interpersonales que son permanentes, falta de apoyo emocional, aislamiento y lo que hoy en día está como muy difundido, el clima laboral tóxico. Con respecto a escasas habilidades de liderazgo, bueno, un liderazgo autoritario o ausente, falta de reconocimiento, feedbacks que son inadecuados, reuniones poco productivas, no tener un rumbo claro de las tareas o de los roles, injusticias o favoritismos. Con respecto a la conciliación trabajo-familia, bueno, no poder disfrutar las actividades fuera del lugar de trabajo, jornadas extensas. Otra vez está el garabato, no sé si de formación ahí. Bueno, les decía, posibilidad de esto, de lo que tiene que ver con las condiciones de conciliación, no disfrutar de la vida fuera del trabajo. ¿Tá? Con respecto a la comunicación organizacional, falta de información que sea clara, ambigüedad, rumores, chisme, desinformación, sensación de incertidumbre, de descontrol. Y bueno, con respecto al contenido del trabajo, a las tareas, bueno, falta de autonomía, incapacidad para participar, para tomar decisiones relevantes, sensación de impotencia. Estos son algunos de los ejemplos que tienen que ver con factores psicosociales mal gestionados que lo que genera son estos riesgos que estamos viendo, es decir, condiciones que se vuelven poco atractivas para el trabajo, muy desmotivantes y que pueden hacer que, bueno, que nos enfermemos, que nos vayamos o que, bueno, claramente no seamos productivos ni estemos comprometidos. Ahí les pongo ejemplos un poquito más concretos. Vieron que nosotros lo estuvimos viendo hoy clasificados, ¿no? Factores psicosociales relacionados con la tarea, con la carga, con las relaciones y con los elementos organizacionales. Y así lo vamos a seguir viendo con respecto a los riesgos para seguir la misma línea de pensamiento. Con respecto a las relaciones de trabajo, riesgos, bueno, acoso sexual, acoso laboral, violencia, discriminación, trato injusto, falta de inclusión. En cuanto a factores del entorno y el puesto de trabajo, cargas excesivas de trabajo, jornadas extensas, mal diseño del entorno, de la organización de trabajo, horarios irregulares, tareas que no sean adecuadas al perfil, falta de autonomía, hay que trabajar todo el tiempo acelerado, bajo presión,
y no tener claro, bueno, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra tarea, cambios permanentes. Con respecto a factores organizativos, la falta de supervisión o estilos de dirección de liderazgo inadecuados, falta de apoyo social, una ausencia de cultura de prevención de riesgos y también la ausencia de lo que tiene que ver con factores de reconocimiento, de feedback, de valorización del trabajo de uno. Eh, con respecto a la carga de trabajo, doble jornada, jornadas intensas, descanso insuficiente, no tener ni la posibilidad de ir de almorzar correctamente, de cumplir con el horario destinado para eso, o yo qué sé, poder tomar un café. Tener inseguridad en el trabajo, tener miedos a represalias, a injusticias, a cambios abruptos. Todo eso serían como factores psicosociales los más importantes vinculados al lugar de trabajo. Hay muchos más. Yo estoy mencionando los que se ven a diario y los que más podemos llegar a notar. ¿Ah? Lo mismo con la comunicación, ¿no? No tener contar con una comunicación clara y transparente. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hoy de que de la falta de normativa en el Uruguay? Y lo que hay en el marco normativo hoy en día tenemos la ley de acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, la ley 18.561, o sea, la reglamentación de esta ley es a través del decreto 256, que es el decreto que habla del acoso sexual, la prevención y la sanción ante estas conductas, estableciendo protocolos de acción y de prevención. ¿Ah? Después tenemos el decreto 127 del 2014, que esto tiene que ver con los servicios de prevención de salud en el trabajo, que quizás lo han escuchado, que los lugares de trabajo tienen que estar conformados por un médico especialista en salud ocupacional, un ingeniero o técnico prevencionista y acompañado por un psicólogo laboral. Más reciente, 2019, tenemos la ley 19.849 que ratifica el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo, pero no está todavía reglamentado un decreto en el Uruguay sobre cómo gestionar la violencia y el acoso en el trabajo. Y en el 2024, bueno, el decreto 246 habla sobre las políticas nacionales en materia de salud y seguridad laboral, ¿tá? Que habla un poquito de violencia y bienestar psicosocial, pero mínimo. O sea, que hoy en día no hay nada que reglamente ni sancione lo que es los riesgos psicosociales. Sí, se sugiere, se recomienda que haya un abordaje, que haya protocolos de acción, protocolos de actuación y de prevención cuando se generen estas situaciones. Esto generalmente suele estar bajo la órbita de un departamento de salud ocupacional o de recursos humanos muchas veces. ¿Ah? A nivel internacional sí que hay muchísimo, pero está muy desarrollado, sobre todo lo que hoy les decía la definición al inicio de la norma ISO 45003, que tiene que ver con las directrices para la gestión de riesgos psicosociales, es decir, que establece lineamientos claros de acción. Y después tenemos las normas técnicas de prevención, las famosas NTP, esto es el marco europeo de todo lo que es el abordaje de riesgos psicosociales y metodología de evaluación. Esto es lo que hoy en día tenemos, hay más desarrollado en el mundo, pero bueno, para hacerles como un resumen de que, bueno, estamos encaminados, pero falta muchísimo. De hecho, hay un decreto 210 del 2011 que habla de enfermedades profesionales y no está para nada contemplado todo lo que tiene que ver con el origen psicosocial y las enfermedades de origen mental generadas, ocasionadas en el lugar de trabajo. Todo lo que es psicológico no está contemplado en nuestra normativa, en otros países sí lo está. Pero bueno, esto para que sepan lo que hay y bueno, y el camino que falta aún. Por más que no haya un marco normativo que regule, que controle, que sancione, sí está en nuestra órbita poder generar protocolos de actuación y de intervención. Eso sí, y para cualquier temática, ¿no? O sea, antes, bueno, el acoso laboral, si bien no está regulado, hay todos los organismos tienen su protocolo de actuación. ¿Ah? Sí podemos hacer eso, ¿ah? Pero a nivel legal no disponemos de nada de eso. Bien, no es para desmotivarlos, pero es para conocer la realidad de hoy en día de nuestro país. Ahora nos vamos a la evaluación de los ambientes de trabajo y el impacto que esto tiene en el bienestar.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando entramos en conocimiento en el que hay un ambiente laboral y está caracterizado por riesgos psicosociales? Bueno, tenemos que analizarlos, tenemos que identificar qué riesgos son los que están presentes. No es lo mismo el riesgo de este riesgo psicosocial que tiene que ver con un liderazgo autoritario, con el riesgo psicosocial de tareas demandantes y estrés permanente por plazos o metas poco realistas. ¿Ah? Tenemos que poder identificar cuáles son los riesgos que están presentes, es decir, cuáles son los factores psicosociales que están disfuncionales para poder comprender cómo vamos a intervenir. ¿Tá? Si no conocemos bien cuáles son los factores que están afectados, difícilmente podamos hacer una intervención eficaz. Tenemos que entender la importancia de poder evaluarlos, ¿tá? Porque nosotros tenemos la observación, tenemos la encuesta, pero también tenemos que tener metodología de evaluación. ¿Tá? Generalmente eso lo hacemos los psicólogos porque bueno, hay una serie de instrumentos como estas 21 o F5 que son instrumentos destinados exclusivamente a la evaluación, a la cuantificación de los riesgos psicosociales. Pero es muy importante, obviamente, todo lo que son las encuestas y las entrevistas, la parte cualitativa también nos sirve y nos nutre muchísimo a la hora de evaluarlos. Los pasos son los siguientes, los que les pongo a continuación. Identificar el riesgo, ¿tá? A través, bueno, sí, de entrevistas, de encuestas, de observación directa, obviamente. Tenemos que clasificar el nivel y tipo de riesgo, lo que yo les decía, qué tipo de riesgo es el que está presente en mi lugar de trabajo. Que a ver, en lugares como en los que trabajamos nosotros, que son tan grandes, quizás en una oficina, o sea, les voy a poner un ejemplo, a ver, la oficina de jurídica quizás está presente lo que es la sobrecarga de tareas, no sé, por los expedientes, la cantidad de expedientes que tiene para trabajar. Pero tiene ese riesgo. Capaz que el área de gestión humana tiene más riesgo psicosocial, todo lo que tiene que ver con la carga mental. Es decir, los riesgos son distintos para cada oficina, para cada equipo de trabajo. No es que en una empresa prime uno y no otro. Para cada equipo va a ser distinto porque la tarea obviamente es diferente y la exposición a los riesgos es también distinta. Entonces, saber frente a qué tipo de riesgo estamos enfrentándonos. Diseñar un plan acorde, bueno, justamente, y con la ayuda de quienes están trabajando, porque a ver, quiénes son los que saben más cómo hacer la tarea y cómo hacerla mejor o cómo intervenir para que ese riesgo pueda mitigarse. Las personas que hacen esa tarea. ¿No? Yo puedo tener ideas fabulosas como técnica, pero que no se van a aplicar si no van en consonancia con la tarea que las personas hacen. ¿No? Porque las características de cada tarea son distintas. Aplicar estrategias adecuadas, ¿tá? A nivel individual, a nivel grupal y organizacional. Yo no puedo trabajar con una sola persona, tengo que trabajar con todo el equipo. ¿Tá? Y tengo que implementar políticas a nivel organizacional para evitar que ese riesgo se siga o propagando o tengo que disminuirlo si es que lo puedo eliminar mejor. Monitorear, evaluar, porque no solamente cuando identificamos el riesgo lo evaluamos y decimos, ah, es este riesgo que está presente y en grado alto. Bueno, está, pero tenemos que ver qué vamos a hacer. Tenemos las estrategias bárbaras, pero tenemos que seguir monitoreándolo, tenemos que seguir haciendo un seguimiento, porque esos elementos no se van de un día para el otro, sino que implican todo un cambio, a veces organizacional o de los equipos de trabajo, y hay que seguir monitoreándolos y hay que sostener estas acciones preventivas. Como también yo puedo diseñar estrategias maravillosas que viendo el paso del tiempo no lograron ser efectivas y tengo que volver a analizarlas y ver cómo poder mitigar ese riesgo con otras acciones y con otras estrategias. Esto es un continuo, o sea, no es que yo identifico el riesgo y me olvido y nunca más, no, es permanentemente tengo que seguir monitoreándolo porque es la particularidad de los riesgos psicosociales, no es como un riesgo ergonómico en el que yo tengo un dolor de espalda, cambio la silla por una silla ergonómica con lo que nos dice la normativa y se termina el asunto, no, esto es algo que tiene tantas variables que tengo que seguir trabajándolo, tengo que tener un plan de trabajo y de seguimiento. Bueno, las estrategias, nos vamos al segundo paso, ¿no? Identificamos y ahora tenemos que ver cuáles son las estrategias para justamente disminuir, mitigar y si es posible eliminar los riesgos. Y lo mismo, ¿se acuerdan que yo les dije que esto está estructurado dividido por los factores
En la práctica está todo junto, pero para los efectos de entendimiento es mejor hacerlo así. Estrategias que suelen ser efectivas en lo que tiene que ver con la organización del trabajo. Bueno, rediseñar las tareas, ¿tá? Ya sea para darle sentido, para reducir la monotonía. Si esto es el caso de que las personas desarrollan cierto malestar cuando el trabajo es monótono, rutinario, automático, ¿tá? Buscar la manera para que esa tarea sea un poquito más desafiante dentro del marco que sea posible. Ajustar las cargas laborales, establecer las prioridades que sean realistas, no poner objetivos que sean desmotivantes porque no los voy a alcanzar nunca, sino que sean metas viables. Fomentar la autonomía y la participación. Mejorar el liderazgo y la comunicación, un liderazgo que sea basado en la gestión emocional, en la empatía, en la escucha, en la planificación estratégica, en la integración, en la comunicación clara, un feedback constructivo, un reconocimiento permanente, el valorar el esfuerzo, la acción, el estar presente, el proponer. Favorecer el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, el orgullo grupal, crear espacios justamente para esto, ¿no? Para socializar, para compartir, para plantear ideas, para hablar de la vida, de lo que sea, ¿tá? Pero espacios que sean de socialización y que fomenten ese vínculo. Estimular las redes de apoyo entre pares, obviamente eliminar cualquier forma de discriminación, de maneras de trato injusto o poco equitativo o de maneras inadecuadas para referirse a los demás. Y bueno, y respetar lo que es la conciliación con la vida personal, ¿no? Implementar medidas justamente para eso, para que el trabajo sea más compatible con mis tareas del día a día, tener esa flexibilidad. A ver, nosotros, la gran mayoría estamos muchas veces expuestos a un trabajo que tiene que ver más con el control, más que a veces con la productividad. Entonces, bueno, eso, no hacer más énfasis en los objetivos y en los resultados, sino tanto en el control del minuto a minuto, que si me fui antes, de que si me llegó tarde, sino más en la productividad. ¿Ah? Y evitar, bueno, jornadas extensas o demandas fuera del horario, porque obviamente esto afecta el compromiso, voy a estar agotado, no voy a querer saber nada del trabajo y obviamente mi rendimiento va a bajar muchísimo, ¿tá? Con respecto a la comunicación, lo mismo, fomentar una comunicación abierta, de puertas abiertas, una comunicación que fomente el diálogo, crear ambientes en donde fluya la información. Información, como yo les digo, fidedigna, formal, clara, que tenga que ver con los procesos de trabajo y con la organización. Capacitar y sensibilizar sobre la presencia de los riesgos psicosociales, ¿tá? Pero qué hacer frente a la detección de ellos, eso es muy importante. Todos tendríamos que tener esa capacidad de identificarlos y decir, bueno, estamos presentes frente a un riesgo, ¿qué hay que hacer? ¿A quién tengo que acudir? Bueno, fomentar la formación continua, las oportunidades de crecimiento, los aprendizajes, tener claro cuál es mi trayectoria laboral, las metas que yo puedo alcanzar dentro de una organización, una cultura laboral positiva, promover principios de equidad, inclusión, tener protocolos de actuación, como yo le decía, ya sea frente a acoso, violencia, conflictos, protocolizar, tener procesos claros de trabajo, capacitar a los trabajadores frente a todas las temáticas que sean, bueno, más relevantes para el lugar de trabajo. Y bueno, y medir periódicamente las intervenciones que yo realice. ¿Tá? Que esto yo ya se los había comentado, que no es hacer una intervención, no es pedir la gestión humana o a salud ocupacional, que haga una intervención y nos olvidamos del tema, un informe precioso, sino seguir trabajando en eso para prevenir que pueda volver a ocurrir. Entonces, bueno, tengo políticas claras, tengo una incorporación de lo que es el principio de bienestar emocional en mi empresa, en mi organización, y tengo recursos de apoyo psicológico. Estos son tres grandes pilares que nosotros tenemos que promover.
¿Ah? Sabemos que en organismos como la ANEP, bueno, todo tiene que pasar por un estatuto, un protocolo, una resolución, etcétera, ¿no? Pero a nivel interno podemos quizás hacer, desarrollar políticas a nivel de equipo, justamente para promover el bienestar emocional, disminuir el nivel de conflictividad, de estrés y, bueno, tener apoyo para justamente poder gestionar estos elementos que están presentes en el lugar de trabajo y que nos pueden generar estrés. A ver, el estrés es inevitable porque estamos expuestos a tareas bueno, que nos pueden generar por momentos niveles de estrés que no sean sostenidos en el tiempo, sino estrés puntual, pero hay que saber gestionarlo y bueno, y el estrés de por sí como todo no es negativo, sí, porque es una respuesta fisiológica. Esto, hay otros talleres que lo desarrollan mejor, no voy a meter mucho en esa área, pero el estrés sostenido en el tiempo es el que genera malestar. Pero bueno, fortalecer la red de apoyo en el lugar de trabajo es un factor protector para gestionar ese estrés de manera un poquito más compartida y saludable. Bueno, la importancia de trabajar en la prevención de riesgos psicosociales. Bueno, esto impacta en la productividad, ¿tá? Porque si yo no me siento bien en mi lugar de trabajo, no voy a estar concentrado, mi atención va a bajar, no voy a estar comprometida, no voy a estar satisfecha. Puedo tener, inclusive hasta por esta falta de desatención, posibilidades de cometer errores graves o tener un accidente. ¿Tá? Obviamente esto va a afectar mi nivel de relacionamiento, mi interés, mi motivación, mi sentido de pertenencia, hasta entra en riesgo la posibilidad de mi continuidad dentro de un lugar de trabajo. ¿Tá? También pensar en los riesgos psicosociales, en lo que incide en la salud mental, bueno, prevención justamente de temas como ansiedad, de estrés, de deterioro, ¿tá? Cognitivo. Y bueno, y es muy importante para generar entornos de trabajo que sean saludables, seguros, ¿ah? Y que impacten positivamente en nosotros y en la organización. Bueno, esto es un poquito lo mismo que yo les estaba comentando, que ahora lo vamos a dar mejor acá. ¿Tá? A nivel individual, ¿qué consecuencias tienen los factores psicosociales? Ya lo sabemos, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Estrés laboral, burnout, ansiedad, depresión. Después nos vamos más a trastornos del sueño, trastornos más gastrointestinales, cardiovasculares. Es decir, nos regula todo, la parte física y la parte emocional, pero también la social, porque tenemos aislamiento, hay cambios conductuales, pueden haber inclusive cambios de humor, cambio en la motivación, ¿tá? El típico cambio repentino de una persona que es alegre, social y de repente se ve apagada, que no quiere hablar con nadie, ¿tá? Es decir, se evidencian en, en muchas áreas como es el humor, la irritabilidad, la desconexión emocional, la falta de empatía, la desidia, ¿no? A veces hasta el descuido de la presencia, el no tener ganas de hacer nada. A nivel grupal, bueno, aumentan los conflictos, es un ambiente laboral tóxico, hay un aislamiento, escasa participación, el no querer interactuar con nadie. Y a nivel organizacional, bueno, hay una disminución, ni hablar del rendimiento, de la productividad, alta rotación, bueno, traslados podría ser también, ausentismo, y lo que yo le decía, aumento de accidentes, horrores, y el sentido de, la pérdida del sentido de pertenencia, ¿tá? Es decir, vengo a trabajar, pero me da exactamente lo mismo, no me suma el trabajo, hago lo que me piden, pero no hago absolutamente más y estoy deseando irme. Eso sería como ese resumen de lo que podría llegar a generar los conflictos por riesgo psicosocial. Bien, y ya vamos llegando a la última parte, que les quiero comentar una serie de estadísticas que tienen que ver con la salud mental, es decir, las consecuencias, los factores psicosociales en la salud mental. Esto es súper importante, si bien los datos, esos los voy a mencionar, pero voy a hacer mención de otros también. El 50% de las jornadas laborales en Europa se ven perdidas por estrés laboral, es decir, la gente se certifica por estrés laboral. ¿Ah? El 25% justamente de estas bajas laborales tienen que ver con el estrés. ¿Tá? El 56% de los empleados en España afirma haber trabajado bajo presión continua, es decir,
por muchísimo tiempo, por lo menos 6 meses trabajando bajo estrés, y el 38% solamente ve posibilidades de seguir creciendo. ¿Tá? Los trabajadores estarían dispuestos a renunciar hasta un 31% de su salario por condiciones no monetarias a cambio de recibir un trato justo y de un buen clima laboral y evitar el estrés constante. ¿Tá? Esto es en España. Un 42% de los trabajadores considera insuficiente el apoyo emocional recibido y el 21% afirma no recibir ayuda. Miren que esto, digo, es bastante alarmante estos números, ¿no? En Estados Unidos, el 30% de los trabajadores informaron que siempre o con frecuencia encuentran su trabajo estresante. Casi el 70% de los empleados afirmaron tener que trabajar muy rápido y el 43% percibieron que las demandas laborales interfieren con su vida familiar. En Reino Unido, el 85% de los trabajadores ha experimentado síntomas de agotamiento y estrés laboral y casi la mitad, el 47%, ha tomado licencias por motivos de salud mental. Los riesgos psicosociales como ambientes laborales tóxicos y presiones laborales se ubicaron en el tercer factor de riesgo de costos más altos a nivel de salud. A nivel mundial, el 17,9% de las personas ha experimentado violencia psicológica en el lugar de trabajo, siendo en América la región con mayor prevalencia en un 29,3%. Miren que estos números, la verdad que son bastante alarmantes, ¿no? De consecuencias psicológicas de los riesgos psicosociales. Lo que dice la diapo, bueno, a ver, el estrés, el 41% de los trabajadores en el mundo ha experimentado mucho estrés cada día. Solo un 20% se considera comprometido con un trabajo, o sea, un 20% es un porcentaje muy bajo. Y un 59% declara estar emocionalmente desvinculado, es decir, no sentir nada, ningún afecto positivo con el trabajo. Con respecto a la violencia en el trabajo, el 18% de los trabajadores en el mundo ha sufrido violencia psicológica. Solo 1 de cada 2 casos se denuncia. Con respecto al burnout, entre un 30 y un 42% de los trabajadores muestra síntomas del burnout en algún momento del año, especialmente en sectores de salud, educación y servicio social. Lo bajamos un poquito más acá, en América Latina. Bueno, la carga laboral y la salud mental, bueno, el 35% presenta burnout. ¿Ah? En Venezuela, por ejemplo, que es el país con mayor estrés laboral, las personas tienen un 63% de estrés laboral. En Ecuador el estrés supera el 50%, en Panamá un 40%, en Perú y Colombia tiene menores prevalencias, 29 y 26 respectivamente. Y se dice que las mujeres jóvenes, especialmente bajo los 35 años, son las que presentan niveles significativamente más altos. Argentina y Brasil, 34 y 39% del personal de salud sufre de síntomas moderados a severos de burnout. En Perú y Colombia, bueno, también lo relacionado con la salud llega a un 40% de lo que tiene que ver con el estrés y el burnout. En Uruguay hay muy poca estadística. Volvemos con esto de que, bueno, que hay poca cosa, pero bueno, el 32,1% de los médicos, según un estudio de la Facultad de Medicina, tiene burnout. Cerca del 50% del personal de enfermería presenta síntomas de burnout, que es el agotamiento, la despersonalización, la fatiga. Generalmente los profesionales más jóvenes y con menor antigüedad laboral son los que padecen más de estrés y de burnout. Bueno, eso es un poco, son las cifras que son alarmantes, pero ¿por qué hay que seguir insistiendo en trabajar en prevenir los riesgos psicosociales? Y bueno, y es a eso a lo que vamos, ¿no? ¿Por qué? Es importante porque aumenta la felicidad, la satisfacción, el deseo de ir a trabajar. A ver, no todos los días vamos a tener ganas de ir a trabajar, eso es así, hay que ser realista, pero la idea es que, bueno, encontremos algo positivo por lo cual ir a trabajar, ¿no? Hay días en los que, bueno, por cuestiones personales, familiares, lo que sea, bueno, no vamos a estar con nuestro mejor día para ir a trabajar, eso es así, pero por lo menos que yo diga, bueno, me pasan cosas, pero en el trabajo me siento mejor, o ir a trabajar me hace sentir bien, o hay algo positivo de mi lugar de trabajo que me despierta alegría o satisfacción y me despeja. Y bueno, y también, bueno, me aumenta la autoestima, esto de seguir aprendiendo, ¿tá? Y el deseo, bueno, por seguir creciendo dentro de una organización.
Las personas se concentran mejor cuando se sienten bien en los equipos de trabajo, toman decisiones más efectivas, con mayor claridad, se vinculan mejor, hay menor índices de conflicto y tienen la capacidad para afrontar los desafíos que se presentan en el día a día. ¿Tá? Además de que las personas se vuelven más creativas, más colaborativas, centrados en soluciones. Por eso es importante apostar a la prevención de los riesgos psicosociales, porque los beneficios, bueno, son un montón y ya vimos en las estadísticas todas las contras que tiene no trabajar en prevención. Y ahora nos vamos a los tips que quería darles para poder gestionar. ¿Tá? Y no se me duerman que ya con esto ya vamos liquidando. Bueno, a nivel más individual, es importante, bueno, saber reconocer y nombrar lo que uno siente. Si uno se siente cansado, se siente agotado, si está irritable, si está ansioso, si está frustrado, desmotivado, bueno, hay que identificar. Ese es el primer paso para después actuar. ¿Tá? Hay que concentrarse en lo que uno pueda controlar. ¿Tá? Centrarnos en aquello que nosotros tenemos incidencia, porque no sirve de nada gastar energía, gastar tiempo en temas que escapan a nosotros. ¿Tá? Entonces tenemos que concentrarnos en lo que nosotros sí de repente podemos cambiar o tenemos incidencia. ¿Tá? Algo súper importante, no adelantarnos, no anticiparnos, no realizar juicios de valores y recordar que no todo es personal. ¿Tá? A veces se generan situaciones en las que nosotros le atribuimos que podemos estar involucrados, pero a veces son situaciones de las personas en general que nada tienen que ver con nosotros. Y hay un ejercicio que está muy difundido en las redes de sacarle el me. Por ejemplo, no me saludó, no saludó, a mí y al resto. No me mandó un informe, no mandó el informe, ¿tá? De sacar como esa carga de personal en los juicios de valores. Buscar apoyo, siempre que sea posible, hablar con compañeros de confianza, referentes en algún área, para poder buscar alguna orientación, cuando nosotros, bueno, a veces estamos tan desbordados que no logramos ver con claridad lo que tenemos que hacer o las dificultades que tenemos o cómo encarar algo, buscar siempre algún referente. Y poner límites también cuando sea necesario. Es muy importante poner límites, sobre todo hoy yo les decía cuando hablábamos de la carga emocional de los trabajos, de poner la carga, de poner límite nosotros, ¿no? Em, bueno, es una manera de autocuidarse, ¿no? Em, Después algo súper importante, hacer pausas activas, tomarse 5 o 10 minutos, caminar, aunque sea dentro de la oficina, pero salir un poco de la burbuja de lo que estamos haciendo, nos ayuda a refrescarnos un poco. Y después, otro tips que les quería dar es el consentirse, ¿no? En disponer tiempos que nos generen placer, satisfacción, alegría, que nos levante el estado de ánimo positivo, desde algún hobby, no sé, desde hacer deporte, caminar, yoga, pasatiempos como yo que sé, cocinar, jardinería, iniciar algo nuevo, algo que nos despierte otro conocimiento, no sé, manualidades, rompecabezas, hacer algo que de repente no tenga nada que ver con el trabajo, ¿no? Y recompensar nuestros logros, por más pequeños que sean nuestros éxitos, bueno, tener un detalle, mimarnos, eso es súper importante. Porque a veces en el lugar de trabajo, bueno, lo que nos puede llegar a pasar en el peor de los casos es que no podemos cambiar las políticas, lo que ya está establecido. Pero sí podemos cambiar lo que nos genera a nosotros, nuestra percepción de eso, ¿no? De buscar la satisfacción en nuestra vida en general, disfrutar de vínculos, de nuestras amistades, de nuestra familia, de la naturaleza, de las mascotas, de lo que tengamos que nos dé placer y satisfacción, enfocar nuestra energía en eso, ¿no? Este, Porque bueno, muchas veces no vamos a poder cambiar todo porque va a escapar de nuestra esfera o de nuestra responsabilidad, pero sí tenemos que fortalecernos nosotros, de adquirir herramientas, de adquirir recursos justamente para eso, ¿no? Para poder enfrentar lo que no podemos cambiar en el día a día. A nivel organizacional, bueno, generar espacios de escucha, canales de comunicación internos que sean abiertos, desarrollar medidas de prevención y de contención, ¿tá? Este, Destinar unos minutos a veces en tener reuniones de equipo, de ver cómo se sienten,
evaluar de repente cómo viene el trabajo, las cargas laborales. Eh, También fomentar una cultura del bienestar y el respeto, relaciones saludables, relaciones laborales saludables, ¿tá? Basadas en el respeto, la contención, en el apoyo, en el sostén. Y bueno, establecer políticas claras, ya sea protocolos de acción, reglamentos internos, manuales de conducta, lo que ustedes como lo quieran denominar, para prevenir, regular y mitigar efectos nocivos que tengan el trabajo. ¿Tá? Después les dejo también como dos ejercicios, ¿no? Cuando ustedes se sientan estresados, abrumados, frustrados, desmotivados, haya alguna situación particular de la que se sienten agobiados, dos técnicas. La primera es un poco como engañar al cerebro momentáneamente. Entonces, la primera propuesta tiene que ver con recordar un momento feliz, ¿está? Primero, piensen en un color favorito, el color que más les guste. Visualicen ese color, ¿está? Después pueden comprar, no sé, una cartulina, un papel glacé, lo que sea, ¿está? Segundo paso, pensar en un recuerdo. Ay, se me fue. En un recuerdo que les dé alegría, que les dé satisfacción. Alguna vivencia, alguna experiencia que ustedes recuerden como satisfactoria. No sé, por ejemplo, un viaje, ¿tá? Fueron a Italia y se acuerdan de ese viaje y eso les genera una satisfacción hermosa. O fueron a la playa, fueron a Cabo Polonio, no sé, lo que sea, ¿tá? Y después hacer en ese papel de color favorito de ustedes algo que represente, algo que simbolice ese recuerdo, ¿está? Por ejemplo, no sé, a mí me gusta el color azul, yo lo dibujo, pienso el color azul. Un recuerdo, bueno, cuando fui a Italia y dibujo una pizza. ¿Ah? Y bueno, entonces, cada vez que yo me sienta abrumada, que me sienta triste o que me pasa una situación laboral, la idea es abrir ese papelito y eso nos va a traer al momento actual ese recuerdo. Entonces, por un momento vamos a traicionar ese cerebro que se siente angustiado, triste, ansioso, lo vamos a traicionar con ese recuerdo. Entonces, se dice que después de esos minutos que me lleva a mí recordar, vivenciar ese recuerdo lindo y hermoso, voy a poder ver esa situación momentáneamente de otra manera. ¿Tá? Ese es el primer ejercicio que les propongo que hagan, que parece algo tonto, pero da resultados. O sea, yo tengo siempre mi cajita, que le digo yo, de herramientas en el que tengo, cuando a veces me pasan cosas en el trabajo, lo miro, me traigo el recuerdo de esa situación y bueno, y después como que me recargo un poquito. A ver, la situación va a ser la misma, pero yo voy a cambiar momentáneamente. El segundo tip es lo que se llama el kit de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y pensar, ¿tá? Elementos que me den calma, ¿tá? Puede ser la naturaleza, puede ser el mar, puede ser algún familiar, puede ser un amigo, puede ser una mascota, ¿tá? Algo que me enfoca, ¿tá? Lo que me trae al presente. ¿Qué me enfoca? Bueno, mi casa, yo qué sé, alguna actividad que yo realice, que me traiga acá, que cuando yo estoy de repente que no sé para dónde ir, pienso en eso y me trae al momento, me saca de esa desidia y de esa cosa de nube psicológica. Y pensar en algo que me dé energía. ¿Tá? Algo que me dé energía, ya sea salir a correr, no sé, ir a nadar, ir al shopping, lo que sea, ¿no? Entonces tener en esa cajita de primeros auxilios, que va a ser para cada uno distinto, obviamente, pero pensar en elementos, algo que te dé calma, algo que te permita enfocarte en el ahora, en el presente y algo que te dé energía. ¿Tá? Eso también tiene un efecto como disipador de algo negativo, ¿no? O sea, es como que yo engaño el cerebro y me siento contento por un momento y voy a poder ver la situación que estaba atravesando de otra manera. ¿Ah? Estos son como dos eh, elementos, dos herramientas que les voy a dejar y a su vez ahora les voy a juntar antes de terminar una guía que es para ustedes, que las pueden imprimir, la pueden hacer de cómo trabajar la resiliencia en el lugar de trabajo, ¿tá? Que no lo vamos a hacer acá porque
si no se hace muy tedioso y se van a aburrir. Pero es una herramienta para ustedes, para que si lo quieren, lo llenan y lo tienen de referencia, que tiene que ver con el fortalecimiento interno de las herramientas de ustedes. Bueno, ya terminando, conclusiones, es muy importante identificar los riesgos que están asociados al lugar de trabajo, pero lo que es más aún es ver a los factores psicosociales como protectores y generadores de bienestar, de realización personal, de felicidad y de satisfacción. Contar con entornos de trabajo saludables, seguros, es la clave para que yo siga yendo a trabajar, esté motivada y me sienta parte de un equipo. Crear espacios caracterizados por el apoyo, la colaboración, la energía positiva, el humor, las charlas amenas ayudan a mitigar las situaciones estresantes del día a día. Y es muy importante implementar estrategias de prevención y de manejo de estos riesgos psicosociales para que, bueno, contemos con herramientas para acudir si se genera algún tipo de estas situaciones. Y bueno, y con esto hemos terminado.